Pues nada, hay un congreso dentro de poco en Madrid, el 18 de marzo, y hay una serie de ponentes, y entre los ponentes pues está una persona que me interesa mucho, que se llama José Luis González Mendoza y que lo tenemos aquí. Muy buenas, ¿cómo está, don José Luis? Hola, muy bien, muchas gracias. Es un honor poder estar en esta emisión contigo. Muchísimas gracias. Usted es presidente de Nastelavis. ¿Nastelavis qué es Nastelavis? Cuéntenos. Nastelaris es una comunidad de seres humanos que hemos decidido organizarnos al margen de aparatos coercitivos, aparatos que nos impongan pues reglas o decisiones o normativas que nosotros no hemos acordado tener. Entonces, la manera en que hemos decidido unirnos es constituyéndonos. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene eso que se llama poder constituyente. De hecho, es un poder reconocido en todos los sistemas de derecho, o por lo menos en los sistemas de derecho que nos ocupan en Occidente, el poder constituyente del pueblo. Entonces lo hemos aprovechado para constituirnos. Tenemos esa constitución, nos hemos dotado de unas reglas, de unas normativas aceptadas por los que estamos en esa Constitución, y si alguno de nosotros no quiere estar dentro de esa Constitución, en cualquier momento puede abandonarla. Es una Constitución con plenos poderes jurídicos y que debe ser reconocida en el ámbito de otras constituciones, frente a otras constituciones, con su propio derecho, porque se ha O sea, hecho digamos, desde el es una ser humano. constitución dentro de la constitución de un país, de la constitución de un, ¿no? De lo que se quiera. No está dentro de un país, no. Está fuera de un ordenamiento jurídico previo. Es decir, no estaría dentro ni del Estado español, ni dentro de la Unión Europea, ni dentro de la ONU, ni dentro de ninguna otra organización. Es al margen de cualquier otra organización preexistente. Se crea, se constituye a partir de seres humanos individuales, en tanto seres humanos. Cada uno de estos seres humanos lo que ha conseguido aportar es un documento propio, un documento del cual no es ya titular, sino que es poseedor, es autor, de hecho es autor, que es muy diferente a cualquier documentación jurídica que le pueda otorgar una administración de un Estado. Ese documento que cada uno de nosotros tenemos se llama clamo de vida y lo hemos podido hacer siendo nosotros mismos un testigo y dos testigos más. El clamo de vida es una, si lo podemos decir así, herramienta que nos permite para cada uno individualmente establecer que no aceptamos y que no tenemos por qué aceptar en derecho pactos, contratos o acuerdos que no nos han contado, de los cuales no somos partícipes directos, ni tenemos ni hemos dado ningún tipo de consentimiento informado a que se produzcan, ni somos conscientes. Ahí podría entrar cuestiones que tengan que ver con fes religiosas, podría ser, o con documentos que, como pueda ser un certificado de nacimiento. Sí, también, un certificado de nacimiento, por ejemplo, se ha hecho sin mi consentimiento. Supongo que Santiago, en su caso, tampoco, ¿no? No contaron con su consentimiento. Usted nació, ¿no? Y se creó luego, después de haber nacido ese documento, supongo que sería su padre o su madre quien lo llevó al registro civil y lo dio de alta con ese documento. Lo que sucede es que ese documento no es de usted. Ese documento le pertenece a otro que no es usted. Por tanto, usted no tiene un derecho de autor sobre ese documento. Y no más allá de lo que sería una titularidad, en términos no muy conocidos, no creo que usted posea otro derecho. Por lo menos ese es mi caso. ¿Y Entonces, ustedes, la pregunta... Sí, sí, ustedes dígame. a quién obedecen? ¿O qué obedecen? ¿Qué reglas siguen? ¿Las suyas propias solamente? ¿O las reglas de los demás ¿A quién donde obedece viven el qué? ustedes, en la comunidad que viven ustedes? ¿A quién obedece el clamo de vida? Ujú. El clamo de vida es un documento privado que cada uno de nosotros hace
diciendo, en primer lugar, estableciendo que no se está sometido a acuerdos en los cuales uno no ha participado dando su permiso explícito y consciente, y estableciendo la capacidad de derecho propio a través de una marca que hay en el propio clamo, que es una huella. Es una huella que la tiene el clamo. La huella además es con sangre. Se pone con sangre, cada uno pone su huella de pulgar con sangre y hay otros 2 testigos que también la ponen. Y ese documento tiene una validez jurídica total y absoluta. No está sujeto como tal a una jurisdicción previa de otro estado. Se establece bajo lo que se conoce en términos jurídicos sui juris, bajo el propio derecho. O incluso bajo lo que se podría considerar el acto propio. El acto propio es un término jurídico también. No depende de que exista un Estado que otorga a través de, por ejemplo, un NIF o un pasaporte o algo así, una autorización para que eso tenga lugar. Ese documento es al margen de lo que pueda decir cualquier Estado. Por tanto, no requiere un permiso de una organización coercitiva, que al fin y al cabo es lo que tiene el Estado como particularidad, ¿no? Ya lo decía Max Weber, ¿no? Que es el monopolio del ejercicio de la violencia, básicamente es lo que define un Estado. Entonces, desde ese punto de vista, esto se establece bajo el derecho de uno mismo. El derecho de uno mismo es la más potente y amplia jurisdicción que existe para cada ser humano, puesto que uno mismo es el que tiene que estar de acuerdo o no con aquello que se le propone en cada instante de su vida. ¿Están ustedes cerca o próximos o al lado o dentro de lo que es la desobediencia civil, entonces? No entendería que fuera desobediencia a nada, al contrario, nos obedecemos a nosotros mismos. No hay grado más alto de obediencia que la coherencia interna. Que otros Entonces, consideren que es desobediencia para ellos es su problema, no es el nuestro. tampoco son indocumentados. Absolutamente, no somos indocumentados. Tenemos la máxima jurisdicción que es nuestro documento. ¿Y qué pasa entonces si alguien le pide, por ejemplo, pues el NIF que decía usted antes, o el carnet de conducir, por ejemplo? Que existe una laguna en el sistema jurídico del Estado preexistente, que pertenecemos a un grupo de juristas que hemos descubierto ese vacío legal y que existen ciertas normas dentro del Estado que intenten ponernos coerción que nos permiten estar fuera de esa jurisdicción y de tal manera que aquel agente que intente imponernos esa norma tendrá en su capacidad privada que hacerse responsable de todos los daños y perjuicios que se nos pudieran ocasionar. Interesante. Vamos a seguir presentando a nuestro invitado de hoy, que es matemático también, parece ser que con másters en monedas digitales. ¿Es cierto? Es cierto, es Si, cierto. si desaparecen las monedas digitales, ¿qué será? ¿Qué futuro les espera al Bitcoin y compañía? Hay que diferenciar las monedas digitales en diferentes grupos. Hay monedas digitales que pertenecen a lo que sería una jurisdicción bancaria ya establecida previamente. Hay monedas digitales que están dentro de lo que sea el ámbito de la comprobación al margen de una autoridad centralizadora. Hay monedas digitales que se establecen a través de lo que se llama tecnologías de libro mayor distribuido. Son diferentes ámbitos. Actualmente ya existen las monedas digitales. Más que las monedas digitales existe el dinero electrónico desde hace muchos años, que no dejan de ser registros, apuntes contables que se realizan en cuentas bancarias y que, bueno, se pueden ordenar a través de medios de pago que son a través de redes telemáticas, ¿no? Redes de ordenadores e infraestructuras. Eso ya existe desde hace mucho tiempo. Lo que se está planteando últimamente son las CBDCs, son las monedas digitales de Banco Central, que viene a ser lo mismo que lo anterior, es decir, dinero digital bancario, a través de apuntes contables que tienen una modalidad ligeramente distinta a lo que hay hasta ahora. Y habría un tercer grupo, que son las monedas, entendámoslo, dinero, y más en general, más que dinero, capacidad de hacer transacciones, que no necesitan que exista una autoridad bancaria que centralice y que dé fe de que eso es un apunte legítimo y que realmente ha tenido lugar, el apunte contable del dinero que sale de una cuenta y llega a otra cuenta. Ese tipo último de tecnologías es a que pertenecen Bitcoin, Ethereum y otras que existen.
¿Qué sucede? Que lo que se ha abierto desde hace unos 15 años es la posibilidad de hacer apuntes contables de 3 vías. Hasta ahora había apuntes contables de doble entrada, ahora hay apuntes contables de triple entrada. El apunte contable de triple entrada implica que una transacción tiene lugar de tal manera que hay una cuenta de recepción, una cuenta de emisión, pero no hay una entidad que tenga la potestad de bloquear o de censurar o de permitir o autorizar que se produzca la transacción. Simplemente se produce porque existe el cumplimiento de unas reglas implementadas informáticamente que permiten que eso se produzca. Entonces se diría en sistemas como Bitcoin, por ejemplo, que es neutral, resistente a la censura, abierto porque todo el mundo puede participar, público porque todo el mundo puede auditarlo y transfronterizo. No existen unas fronteras que lo limiten. Además, en el caso de ser apuntes contables relacionados con dinero, tiene la propiedad, si es Bitcoin, otros sistemas no, de estar limitado en la emisión, es decir, es escaso. Nunca va a haber más de 21 millones, lo cual a largo plazo lo convierte en un refugio frente a fenómenos como la inflación, por ejemplo. Es fungible en el sentido de que se puede dividir de un modo ilimitado y es gastable. Por lo tanto, tiene unas buenas cualidades a la hora de representar algo así como el oro. Lo que pasa es que es mucho más cómodo que utilizar oro. Tiene la ventaja de que no depende de un Estado, ni de un conjunto de Estados, ni de un acuerdo entre entidades coercitivas. Simplemente cumple unas reglas, que sería muy complicado aquí discutir cuáles son, en relación a unos algoritmos matemáticos, que son los que los regulan. Y así pasa con otras criptos. Entonces hay que distinguir entre las criptos aquellas que están permitidas por una autoridad de aquellas que no están permitidas por ninguna autoridad, sino que se consiguen regular de un modo automatizado y de un modo fidedigno. Existe un sistema que permite que eso sea fidedigno y que no haya tramposos. Eso es posible. Si como parece el dinero, el cash, la moneda, los billetes va a desaparecer, ¿qué futuro podrían tener los Bitcoin para enfrentarse a que haya todavía monedas, a que haya una moneda por lo menos que no sea la que domine, la dominante en el mundo? El Desde mi Bitcoin punto de vista, sí, adelante. digo el Bitcoin y las demás monedas similares. Desde mi punto de vista, el futuro para los que sean sistemas distribuidos que no puedan que no puedan ser de facto controlados por estados, la ventaja que tienen es que pueden seguir existiendo al margen de un estado, por mucho que intente imponerle normativas de estado. ¿Por qué? Porque se salta la censura, está fuera de esos límites. China en algún momento ha intentado hacer algún tipo de imposición a la hora de minar, del minado de bitcoins, creo que no con mucho éxito a pesar de todo. Y de hecho los chinos son de los primeros que emplean el bitcoin. También se emplea bitcoin en otros sitios donde se ha intentado censurar el dinero, no sé si en efectivo, pero sí las transacciones controladas al máximo, como pueda ser Venezuela y incluso en Irán, ¿no? En Irán esto ha pasado. Y precisamente en estos lugares el Bitcoin es donde ha tenido más éxito. Cuanto más se intente eliminar la posibilidad de tener transacciones anónimas, a transacciones que no están controladas por nadie, más fortaleza se le está dando a Bitcoin, porque más deseable será su uso, aunque sea para esas transacciones que implican actividades que sean ilegales. Claro está, si va a desaparecer el mercado negro, va a desaparecer el mercado de, no sé si está permitido decir esas palabras aquí, trata de personas, por decirlo de alguna manera, va a desaparecer el mercado armamentístico, el mercado negro de armas, el mercado negro de sustancias estupefacientes. ¿Va a desaparecer estos mercados? No, no van a desaparecer, es obvio. ¿Cómo seguirían pagándose? Evidentemente, si se impide que sea con dinero en efectivo porque se quiere abolir, cosa que dudo que se llegue a hacer precisamente porque hay una necesidad de mercado secundario negro muy grande, el Bitcoin sería el gran favorecido. Efectivamente, eso no haría más que favorecer el Bitcoin. O sea No porque sea que, malo ni bueno, sino porque sería una lógica de mercado. Eso ya pasó con el alcohol en la ley seca de Estados Unidos. Cuando se prohibió el alcohol oficialmente, era cuando más se consumía alcohol, justo después de la prohibición, y cuando más florecieron los negocios al margen de la distribución oficial del alcohol. Ya sabemos el tema de las mafias, ¿no? digamos, ya estamos preparando el futuro más allá del futuro que nos quieren imponer, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista monetario.
Hay como, a mi entender, hay un futuro que se puede querer imponer por parte de organizaciones más o menos afines a los que pueden políticamente organizar los diferentes países. Ese futuro pasaría para medios de pago a través de una moneda digital que solamente puede ser digital, que no va a tener no tendría, no digo que no que vaya a ser así, pero no tendría un equivalente en efectivo. Sería solamente electrónica esa moneda digital. Y evidentemente sería fácil saber no solamente qué es lo que se ha gastado cada uno, sino en qué momento se lo ha gastado, en qué se lo ha gastado, con quién se lo ha gastado, etcétera. Total eliminación de la privacidad. Puede ser que la población en general le dé esto igual. De hecho, se ve en que muchos, sobre todo entre los más jóvenes, les importa muy poco que esa privacidad sea violada por el hecho de que quieren utilizar sistemas como Bizum, por ejemplo, que no tienen ningún tipo de garantía a la hora de proteger, en última instancia, el anonimato de la transacción. Estos sistemas llevan preparándose años, muchos años, pero a su vez yo creo que no se da una perspectiva de control y dominación sin que surja a la vez una perspectiva de libertad y responsabilidad simultáneamente. Por supuesto, la perspectiva de la responsabilidad es el aspecto que más difícilmente se asume de temas como las criptos, como Bitcoin o los sistemas distribuidos con un monedero propio. ¿Por qué? Porque por el hecho de que si se produce algún problema, alguna estafa, se pierden las claves o algo así, o no hay manera de recuperarlas, se pierden los fondos asociados. No hay que olvidar que gran poder implica gran responsabilidad y el hecho de que no le puedas pedir la recuperación de fondos ni a un banco, ni a un Estado, ni a una organización tercera, por el hecho de que estaba siempre bajo tu poder, implica que tu poder tiene que estar bajo tu gran responsabilidad. No se te ocurra guardar ni desperdigar tus claves, no se te ocurra revelarlas a nadie, no se te ocurra no tenerlas bien preparadas para poder utilizarlas, ni tampoco las tengas en sistemas que puedan ser fácilmente hackeables. No tienes que tener una gran cantidad de fondos dinerarios en sistemas de clave que estén conectados constantemente a Internet. Una serie de recomendaciones que conviene siempre seguir, puesto que, repito, gran poder y Bitcoin y sistemas de registro distribuido son gran poder, implican siempre gran responsabilidad. Nuestro invitado de hoy es uno de los ponentes del Congreso de Ley Marítima y Ley Natural, que se celebra en Madrid, como decíamos, el 18 de marzo. ¿De qué va a hablar usted en el Congreso? Voy a hablar de los aspectos que conducen a asentar la ley natural como una ley que se pueda ejecutar, porque hasta ahora la ley natural se contempla en un ámbito muy teórico, incluso muy indefinido. De hecho, la ley natural tiene una dimensión que es la de no estar necesariamente escrita, sino que se trata de principios que se suelen interpretar. Si bien, sobre todo, a mi entender, la ley natural establece la libertad de cada ser humano para guiarse en la vida. Y en general se podría resumir mi visión personal en que, sobre todo, lo que no se puede hacer es quitar la propiedad de otro. Y en ese sentido, siempre se puede hacer todo lo demás. Es más fácil decir lo que no se puede hacer a decir lo que se puede hacer. Es una visión de la ley natural, aunque hay muchas visiones teóricas. Y hasta ahora lo que sucede es que todo lo que se puede llegar a hacer bajo ese principio parece que la población lo comprende como que tiene que estar regulado y limitado. Y si no está explícitamente dicho a través de la contrapartida al derecho natural, que es el derecho positivo, parece que no se puede hacer. Parece que no tiene la validez el contrato privado. Si usted y yo queremos llegar a un acuerdo de la compraventa de un inmueble, de una casa, parece que tenemos que pedir permiso a un Estado para hacerlo. De hecho, bueno, no solamente iremos al notario para que dé fe, sino que uno de nosotros tendrá que ir a hacer una inscripción registral o creerá que tendrá que ir a hacer una inscripción registral en un registro que pertenece a la administración, al Estado, acerca de que esa casa está a su nombre. Tiene sentido dentro de lo que viene siendo la aceptación del derecho positivo de un Estado, pero desde el punto de vista de lo que es una contratación privada con legitimidad y derecho, no tiene tanto sentido.
puesto que no necesariamente hay por qué estar sometido al poder coercitivo de un Estado si no se quiere así, tal y como se establece en el clamo de vida. ¿Cree que puede existir un grado de libertad en el ser humano para moverse en comunidad sin tener leyes, sin tener estructuras, sin estar regulado, sin tener ni una constitución siquiera escrita? Sí, absolutamente lo creo. Sí. De hecho, creo que la humanidad, en un gran porcentaje geográfico y temporal, se ha movido en esos términos. Hasta bien entrado el siglo XIX han existido comunidades y sociedades que no han sido reguladas a través de normativas de un Estado, sin necesariamente caer en lo que serían preceptos ideológicos anarquistas, por decirlo así. Pero No, como cuáles, ¿qué sociedades a qué sociedades se refiere? sí, posiblemente el concejo abierto en los pueblos ibéricos hasta entrado el siglo XIX. Las comunidades se han autorregulado ellas mismas a través de acuerdo privado, a través de una gestión de los bienes que eran comunes, pero también tenían propiedad privada. Los pueblos, las gentes de los pueblos, las aldeas, las comunidades, ya desde la Alta Edad Media, se han regulado a través de las reuniones asamblearias llamadas Concejo Abierto y apoyadas sobre todo en lo económico en los bienes comunales. Y no obstante, ha habido bienes privados también. Esto es una parte de la historia que parece que sistemáticamente ha quedado excluido de los libros de historia y ni siquiera aquellos que son altamente partidarios de las raíces identitarias ibéricas e hispánicas parecen conocer o parecen reivindicar en sus discursos. Y la verdad es que me sorprende que esto no sea conocido y no se explique. Quizás porque como no lo han leído en los libros de historia que les enseñaron en los libros de texto cuando eran niños, pues entienden que esa realidad es inexistente, cuando de hecho ha estado presente desde el año 500 hasta el año 1800 largos, ¿eh? Prácticamente hasta la inserción de lo que sería el Código Civil por parte del Estado. Entonces, bueno, pues esto es una realidad que ha sido así. Los pueblos se han regulado por concejo abierto. Y quiera saber más a fondo que ese concejo abierto, puede consultar diversos canales que existen asequibles en la web. Volveremos a a la trata, al intercambio de las cosas, mano a mano. Es una posibilidad, sin embargo, el trueque en sí mismo, incluso el economato, pero sobre todo el trueque tiene la dificultad de que las necesidades de uno de los participantes tienen que coincidir con los excedentes del otro de los participantes. Si no hay una doble coincidencia de intereses, el trueque se vuelve altamente inviable, lo cual abre la puerta, incluso la necesidad, a la existencia de un medio de intercambio de valor que sea objetivo, reconocido por toda una comunidad y que no pierda su capacidad con el tiempo. Esa herramienta se llama dinero. Eh, y no necesariamente ese dinero debe de tener la autorización a través de lo que entendemos como una administración o un Estado. Simplemente debe tener el reconocimiento de la comunidad de aquellos que intercambian entre sí. Véase que el oro ha sido el medio de dinero con más éxito a lo largo de 4.000 años, por ejemplo, y el oro en sí mismo no era algo que estuviese en manos de un Estado, si bien los Estados han intentado copar lo máximo posible históricamente, también produciendo movimientos inflacionarios en sus propias economías por un mal uso de ese oro y plata y otros metales, pero sobre todo oro y plata. Bueno, volveremos al trueque. No lo veo exactamente así, pero sí a formas de intercambio que pueden estar basadas en mecanismos de ayuda mutua o pueden estar basadas en algo con valor y en última instancia pueden estar basadas en registros electrónicos que estén bajo el control de aquellos que participan en el mercado. Y eso quizá nos llevaría a temas como el uso de la clave pública, clave privada. ¿Usted cree que hay suficientes personas que piensen más o menos como usted en este momento? Dentro de la parte de los que han hecho el ejercicio intelectual para pensar qué es realmente el dinero, qué es realmente el ejercicio en una comunidad sin coerción, creo que existe suficiente número de seres humanos que han pensado esto y que están de acuerdo conmigo. No digo 100%, pero sí en un porcentaje muy grande. Se pueden consultar los trabajos, las exposiciones, por ejemplo, de Andreas Antonopoulos respecto al Bitcoin y los sistemas de registro distribuido.
respecto a lo que es la posibilidad del ser humano de poder emplear técnicas basadas en el control de sus propios certificados digitales o electrónicos, no hay una gran literatura hasta ahora. Creo, de todas formas, que cada vez más simpatizantes de los movimientos de autodeterminación, movimientos soberanistas, están tornando su mirada a comprender cómo sería posible hacer transacciones entre gente que no se conoce, pero gente que tiene una serie de intereses comunes y quiere formar su propio mercado con su propia extensión y profundidad. Y esa mirada lleva necesariamente a plantearse soluciones que tengan que ver con el uso de certificados bajo el poder del usuario, no bajo el poder de una administración. Creo que ese número de miradas va a ser creciente, si no lo está siendo ya, y llegará un momento en que llegue una masa crítica y casi se dé como obvio que la solución es que cada usuario tenga su propio certificado digital. Y Es una cuestión de tiempo. no entra dentro de sus intereses los movimientos políticos, convertirse en un movimiento que dinamice, digamos, todo lo que están ustedes presumiblemente pues organizando y sobre lo que están reflexionando también, obviamente. La dimensión política, tal como la podían entender Aristóteles, por ejemplo, implica la manera en que cada uno o cada grupo de seres humanos se organiza en relación al resto de los seres humanos. En una visión más renacentista de la política, implicaría el uso del poder, más cercana quizá a Maquiavelo. Desde ese punto de vista hay que tener en cuenta que las propuestas que estamos haciendo, por suerte o por desgracia, por activa o por pasiva, pueden interesar a una serie de agentes que ahora quieren tener una especie de poder o control sobre las voluntades de los seres humanos. Desde ese punto de vista, no podemos evitar ser tenidos en cuenta como algo político. Si bien nuestra intención no es acaparar poder sobre ningún ser humano, sino tener la opción fáctica de ejercer nuestro propio poder otorgando o denegando consentimiento. Desde ese punto de vista, sí se puede entender que hay algo político. Desde el punto de vista de que tengamos intención de crear algo así como un partido político para insertarse dentro de la maquinaria ya existente dentro de un Estado, puedo decir que se descarta absolutamente esa posibilidad. Si acaso hay algo político en todo esto, vendrá dado por el propio devenir del ejercicio de la libertad privada, ni más ni menos. ¿Cómo contempla usted una guerra como la que hay ahora mismo en Ucrania? Dentro de esa, de esa, no sé, de esa figura que están ustedes creando o sobre la que están ustedes debatiendo. Creemos, o al menos creo yo, que esto que se plantea en términos de guerra, primero tenía que ser abiertamente declarado como guerra. Creo que no hay una apertura declarada de guerra, no hay una comunicación oficial de guerra, hasta donde yo sé. Pero si queremos darle este tinte bélico, en todo caso, se trataría de que cada uno de los, tanto naciones como estados, que son entidades abstractas y ficciones jurídicas, sobre todo el caso de los estados son ficciones jurídicas, están dentro de un ámbito corporativo, es decir, se manejarían de un modo equivalente, puesto que son similares, desde nuestro punto de vista son lo mismo, que corporaciones privadas que se disfrazan de público por un interés político. Son corporaciones privadas, aunque se llamen estados, y entre ellos tienen sus intereses para conseguir el máximo nivel de apoyo y energía por parte de la población. Desde ese punto de vista, creemos que no hay una obligación del ser humano de deberse a uno u otro estado, sino que cada ser humano individualmente es responsable de generar su propia autodeterminación. Desgraciadamente, en medio de una situación de conflicto bélico, cuando hay un bombardeo cerca de la casa de uno o puede pasar una catástrofe de este tipo, no hay mucho tiempo para anticiparse y prepararse, sobre todo en derecho, porque quizá no sea prioridad. La prioridad es salvar el pellejo en ese caso. Entonces, no da tiempo, no da tiempo para quienes están inmersos ahí, pero para quienes no estamos inmersos en esa situación, antes de que llegue aquí un conflicto parecido, conviene hacer algo que el ser humano no suele hacer y que es anticiparse.
¿Cómo se puede uno anticipar? Pues estableciendo y reservando el derecho de uno mismo. Y después de establecer ese derecho en el modo y manera que estoy diciendo, es ejecutar ese derecho. De manera que con la suficiente cantidad de ejecución de ese derecho, ejecución es que a uno le paguen por los agravios recibidos. Eso es ejecutar el derecho. ¿Por qué? Porque el agravio ha sido vulneración del derecho. Una vez que uno ha sido compensado por esos agravios, es menos probable que si una cantidad suficiente grande de gente recibe compensación, por parte de los que deciden meterse en las guerras, haya un incentivo en meterse en la guerra, puesto que la responsabilidad que pueden tener en compensar los agravios puede llegar a ser ilimitada, pudiendo llegar a ser penas muy duras en algunos casos. Esto se verá conforme se produzca un devenir en los acontecimientos, creo que no solamente en Ucrania, sino en otros sitios, a medida que más y más comunidades mundialmente, no solo la nuestra, yo creo que esto es un movimiento mundial, vean que pueden ejercer su derecho privado y que pueden cobrarse compensaciones por los agravios recibidos en su capacidad privada. Ujú. Bueno, y por último, es usted formador en seguridad informática y análisis estadístico. También, sí. Eh, en este sentido, le tengo que preguntar, si han hackeado hasta los jueces del Consejo General del Poder Judicial, ¿quién puede garantizar que estamos seguros en ese sentido, en el sentido informático? En el sentido informático, de hecho, más que en otros, porque es más práctico y más tangible, la seguridad va a depender muy mucho de cuál es el nivel de responsabilidad que cada protagonista o cada agente tenga dentro del sistema. Normalmente, a mayor nivel de responsabilidad, que está en relación con cantidades de dinero que se tengan que asegurar, posibles penas que se puedan aplicar y compensaciones, conforme aumenta esa responsabilidad, mayor atención se pone a lo que se hace. En el caso de lo que haya pasado en el hackeo del Consejo del Poder Judicial, el Superior del Poder Judicial, no sé los pormenores de ese asunto, cuáles han podido ser. Lo que sé es que en todo caso existen intereses políticos, intereses de un ejercicio coercitivo muy directo. Y es fácil dentro de ese ámbito comprar y vender voluntades. Es fácil que, bueno, pues que haya habido alguna compra de voluntades por parte de algún responsable de sistemas y que eso haya dado pie a la filtración de información. Cuando el sistema es uno mismo individualmente y no hay posibilidad de traicionarse a uno mismo, puesto que sería tremendamente estúpido, si viene gente que se autosabotea, y lo vemos todos los días, no les queda mucho recorrido, en mi entender, a los que se autosabotean. Cada uno es responsable de sus propias claves. Y en esa medida, pues le puede pasar una vez, pero una segunda vez, cuando se ha perdido algo así como 5 bitcoins, no suele pasar que se vuelvan a perder por la cuenta que uno le tiene, puesto que no hay alguien en quien delegar responsabilidad. Fundamentalmente, los problemas que enfrenta la sociedad politizada es la delegación de la responsabilidad, con lo cual se proyecta el poder sobre otro y se concentra en muy pocas manos. Esa concentración de poder en pocas manos hace que sean sistemas que una vez que se hackean se pierda mucha información y mucho valor. Es más fácil hackear a dos o a tres, por mucho poder que tengan, que hackear a 5.000 o 20.000, aunque tengan mucho menos poder individualmente cada uno de ellos. Los sistemas centralizados, en el fondo, están tocados de muerte y todos los que tocamos, la estadística, los sistemas criptográficos, también los sistemas de registro distribuido, sabemos que ese poder centralizado está tocado de muerte. Serán 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, pero veremos su fin. Los que estamos ahora con vida y con la suficiente salud y no habernos hackeado a nosotros mismos biológicamente, y a buen entendedor con pocas palabras bastan, podremos ver el final de los poderes centralizados y contemplar el surgimiento de la capacidad descentralizada y privada. Son buenas noticias. Yo cuando miro Internet me planteo que era un lugar libre, un lugar en el que cada uno decía, hacía lo que le apetecía, en general, ¿no? Y sin embargo, al final vas viendo que con los años se ha vuelto a hacer una especie de calcomanía de lo que es la sociedad, la normal, la corriente, no la digital. Mm, Es decir, hay una mm. serie de empresas muy, muy poderosas que dominan el cotar. ¿Hay solución? ¿Qué solución podría haber? Porque se ha vuelto a reproducir.
Digo solución para el ser humano y para las comunidades, porque hacia dónde podríamos ir o qué deberíamos hacer para que eso no volviera a suceder. Hay varias soluciones posibles. Hay unas soluciones que implican un mayor nivel de confianza en que las cosas van a ir bien y otras soluciones que implican una reserva y ejecución del derecho en algo muy concreto. Hay que entender que eso que se llama propiedad de los medios de comunicación, primero habría que plantearse si son medios de comunicación, porque los generalistas, véase prensa, radio y televisión, a mi entender, no son realmente medios de comunicación. Respóndame usted a una pregunta, por favor. Si solamente soy yo el que está hablando y hablando y hablando y hablando y usted no tiene posibilidad de responderme en la misma medida y forma, ¿realmente hay una comunicación o no hay una comunicación, Santiago? ¿Cómo lo ve? Hay propaganda. ¿Perdón? Habría propaganda, ¿no? Por parte del que habla, lo que está haciendo es dando y dando y dando y disertando e inculcando información, información, pero la receptividad de nosotros se basa en que no pueden comunicarse, en que no puede haber Efectivamente. réplica, ¿no? Si no hay posibilidad de réplica en la misma medida y medio y forma, realmente no es una comunicación, sino que es una inducción propagandística. Y eso es lo que llaman, a lo que llaman medios de comunicación. Entonces, la deformación lingüística ya empieza desde el principio. Ni prensa ni radio de televisión permiten la respuesta por parte del interlocutor en la misma forma y medida. Por tanto, no son medios de comunicación, son medios de dictado. Son medios de dictado, no de comunicación. Sin embargo, tuvimos la esperanza, como usted ha señalado antes, de que Internet fuese una pista, ¿no? Una especie de red descentralizada. Ha habido sistemas descentralizados con éxito, los sistemas peer-to-peer, Bitcoin es uno de ellos, pero también en su momento cuando se compartían archivos y se comparten todavía a través del Emule, ¿no? Y Donkey u otros sistemas, a través de los torrents, ¿no? Pues son sistemas descentralizados. Había una opción de que Internet iba a ser una especie de gigantesca red, plataforma descentralizada en la que no había ningún actor predominante. Sin embargo, se ve que, como ha señalado usted, no es así. Desde el punto de vista del derecho, y es que está muy relacionado al final el derecho con lo que sean las redes, con lo que sería la informática, la estadística, por eso mi perfil encaja en todos ellos a la vez, sucede que no existe un derecho establecido o no existe claridad acerca del derecho de quién o a quién pertenece el espacio radioeléctrico, si es que pertenece a alguien, o a quién pertenece la capacidad de poder hacer tendidos eléctricos. No está nada claro cuál es esa jurisdicción. Sin embargo, desde el ámbito privado sí que se puede establecer, por ejemplo, se puede establecer que el espacio radioeléctrico no es propiedad de alguien en concreto, sino que es algo que está ahí a disposición para el uso y disfrute de cualquiera que reserve el derecho, simplemente. A partir de ahí, uy, discúlpeme un segundo, que me están ahora mismo llamando. Vale. Cancelaba la llamada, disculpe la interrupción. Sin embargo, el espacio radioeléctrico en principio es algo que estaría al alcance de cualquiera que pueda utilizarlo. No habría ningún motivo para decir es que le pertenece a este estado o le pertenece a esta empresa o a aquella empresa. Se tratará, en mi entender, de un proceso relativamente lento el establecer que el medio a través del cual circulan los mensajes es algo de lo cual todos podemos disponer. A partir de ahí, cuando no haya un favoritismo que existe a través de la imposición de normas por parte de estados, un favoritismo a determinadas empresas en detrimento de otras empresas más pequeñas, cuando eso se dé, y se dará si no existe esa coerción y se ejecutan suficientes contratos privados, pues habrá una igualdad, un nivel geométrico de juego que permitirá una mayor libertad dentro del espacio Internet. Yo soy optimista en ese sentido y creo que eso va a llegar. Sin embargo, no va a llegar sin que se produzca cierto tipo de conflictos o enfrentamientos. No digo que vaya a ser de tipo bélico necesariamente, pero tampoco va a ser algo a lo que se va a acceder de un modo directo. Va a requerir un poco de trabajo. Y nos queda por inspeccionar, yo creo, por echarle un vistazo a las fake news, ¿no? ¿Qué opina de este nuevo género que se han inventado, pues para, no sé si cómo decirlo, pero yo creo que básicamente para controlar la información que circula por Internet? ¿Cuál es su Bueno, opinión? es un tema que es muy difícilmente contrastable, que es una fake news y que no lo es.
Eh, enlazando con el tema de lo que es el certificado digital propio, y cuando digo certificado digital propio me refiero a un certificado que no necesita una autoridad previa por parte de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. No, 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 no. Es un certificado autogenerado. Lo que hace falta cada vez que uno genera ese certificado, usted puede generarlo, un amigo común puede generarlo, yo puedo generarlo. Lo que tenemos que hacer es que la parte que es pública de ese certificado, publicarla, darla a conocer, extenderla entre nuestros amigos, entre las redes sociales, que sea conocida y que sepan los demás que eso es nuestra clave pública, nuestra cara pública. Eso es muy útil porque permite firmar mensajes con nuestra clave privada y los demás pueden comprobar que esos mensajes que hemos firmado digitalmente son nuestros y no son de otros, lo cual a nosotros también nos compromete porque no podemos realizar repudio, no podemos decir, no, ese mensaje no lo firmé yo, no, ese archivo no lo he enviado yo. No, no, sí que lo has enviado tú porque tú lo has firmado. De tal manera que poco a poco la red se iría poblando de archivos que están firmados digitalmente por aquel que se responsabiliza de ellos. Y aquellos archivos que no estuviesen firmados digitalmente tendrían un nivel de crédito menor. ¿Por qué? Porque aquel que ha firmado digitalmente está comprometiéndose él y ser identificado como el que ha propagado o generado esa información. Por tanto, está poniendo parte de su honor o su crédito o su palabra en eso que está haciendo y lo demuestra al firmarlo. Eso le da un valor añadido a la información. Poco a poco, lo que serían fake news se irían borrando del sistema por el hecho de que no tendrían acreditación de firma digital. Esto, dicho sea de paso, implica un cambio de cultura de la delegación en una autoridad centralizadora hacia la toma de responsabilidad individual, el control de la clave privada, clave pública y su correcta administración. Evidentemente, lleva un cambio de cultura. Podemos desarrollar ejemplos de esto, pero si hay fake news que últimamente, no sé qué fake news puede tener usted en mente ahora mismo que le haya sorprendido fuertemente. O yo no tengo ninguna ahora mismo, no se me ocurre ninguna porque como no se puede saber si lo es o no lo es, pero a lo mejor aparece una ahora y la pregunta sería, ¿quién está firmando esto? ¿Quién lo firma? Ah, no tiene Claro. firma. Ah, pues entonces no tiene crédito. ¿Quién lo Y firma? luego, y Ah, lo luego firma la está, agencia F. ¿Y quién es la agencia F? ¿Qué periodista de la agencia F? Fulanito de tal y tal y tal. Ese lo firma, pues ese se compromete. De tal manera que si se usa en fake news, ese periodista, cuando se compruebe que esa noticia es falsa, si se comprueba algún día, esa es la segunda parte, que se tiene que comprobar que una noticia es falsa o no. Ese periodista recibirá gran descrédito y además, pues el mercado lo sabrá, básicamente lo sabrá. Es un mecanismo de uso. es interesante lo que plantea. Lo estudiaremos, lo analizaremos. Pues no sé si tiene alguna cosa más que contarnos para invitarnos sobre todo a asistir a ese congreso en Sí. el que usted obviamente va a participar y será interesantísimo escucharle. Creo que vivimos unos momentos excelentes y críticos a la vez dentro de la historia contemporánea. Creo que una oportunidad muy importante para todo aquel que esté despierto y quiera, al menos para él, construir un tipo de mundo más equitativo, más justo, más veraz, en el cual no tenga que someterse necesariamente a los arbitrios de, de una autoridad supuesta y sobre todo de una presión social supuesta, ¿no? De que si tiene que vestir de esta manera o llevar tal atuendo en la cara o no llevarlo, o presentar una credencial u otra credencial para poder acceder a determinados lugares, o si tiene que tiene que acceder a salir solamente los días pares o impares y a no más de 15 minutos de su domicilio. Cualquiera que quiera estar fuera de ese tipo de imposiciones y coerciones tiene una brillante, una oportunidad de oro realmente en esta cultura nueva que se abre acerca de la ley natural. Y nosotros vamos a mostrar claramente, de un modo conciso, cuál es la opción para poder ejercer
a nuestro parecer, desde nuestra propuesta, podemos cometer errores, no tenemos la verdad absoluta, pero damos una propuesta de cómo poder ejercer esta ley natural en la práctica. Y eso es lo que vamos a mostrar en el Congreso y están invitados a apuntarse todos aquellos que estén interesados. Creo que es un tema apasionante, sinceramente. Sin duda lo será. Estaremos por allí, les escucharemos y algo aprenderemos, seguro que sí. Muchas gracias, José Luis González Mendoza. Creo que ha sido muy rico, muy entretenido, muy interesante y muy valioso el tiempo que ha empleado con nosotros. Gracias a usted, Santiago. Gracias por esta oportunidad. Y ha sido, bueno, pues un placer y un honor el poder compartir este espacio y el poder llegar a otros seres humanos para que tengan esta posibilidad de comprensión y de compartición. Gracias, sinceramente. Muchas gracias.